Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña una persona extremadamente preparada. Se llama el Miguel Ángel Falconi, el señor Falconi realmente mucho más que esto, pero él trabaja con el Instituto de la Experiencia Exponencial. Los que nos siguen desde hace tiempo saben que lo tuvimos a él y tuvimos a otro invitado también hace un tiempito. Hablamos de filosofía y pues es básicamente lo que mucha gente me pregunta: ¿dónde puedo estudiar, Luis? ¿Cómo puedo orientarme? ¿Cómo puedo conocer de filosofía católica? ¿Cómo puedo defender mi fe? Pues hoy el señor Falconi les va a estar compartiendo un poco de información sobre eso. Pero antes de eso, vamos a tener un plato fuerte. Vamos a estar hablando de la filosofía, la importancia de la filosofía para el hombre que quiere luchar contra la revolución, el hombre contrarrevolucionario, que se supone que todo católico bautizado sea contrarrevolucionario. Se supone, aunque sabemos que hay infiltración, hay confusión, lamentablemente están los católicos de buffet, los católicos de cafetería que escogen lo que quieren creer, pero si usted de verdad ama a Cristo, usted sabe que usted tiene que estar en contra de la corriente, en contra de la revolución, que vamos a estar hablando ahorita por qué se le llama contrarrevolución y no es una revolución cristiana como algunas personas dicen. Y pues hoy el señor Falconi nos va a dar un poco de luz de eso y va a ser un tema que creo que va a ser espectacular. Yo voy a compartir varios enlaces de todo lo que él tiene que ofrecer y del programa anterior para que también puedan beneficiarse del mismo. Y pues yo quisiera, antes de comenzar, darle la bienvenida al señor Falconi al programa. Señor Falconi, ¿cómo está? Bienvenido una vez más. Conoce, ama y vive tu fe. Muchísimas gracias, Luis. Realmente es un honor estar aquí, sobre todo compartiendo lo que en el camino de la cristiandad y de este compromiso católico Dios me ha permitido ir aprendiendo y conociendo, interiorizando y reflexionando, ¿no? Una vez más, apoyándonos en esa reflexión profunda que es la filosofía, que nos ayuda nuevamente a reconocer con muchísima más detalle y profundidad la fe católica. Excelente, excelente. Y algo que a veces la gente ignora, yo personalmente, yo hace muchísimos años también pensaba la filosofía, eso ya no tiene importancia, eso era antes, los eruditos de antes, y no, la filosofía es lo que realmente nos ayuda a nosotros a poder articular una idea, a poder entender por qué somos lo que somos, por qué somos seres humanos, por qué somos espíritu, por qué tenemos alma, cuál es la razón del ser. ¿A qué se refieren cuando se habla de que todo tiene un fin, verdad? Todo tiene un propósito. Y son preguntas existenciales importantísimas, que son importantísimas también para nuestra fe católica, porque nuestra fe católica se va de la mano con la razón. Es la fe y la razón. Y la filosofía es algo que incluso los sacerdotes tienen que estudiar. Y todo católico religioso, por lo menos lo básico, debería saber de filosofía para poder articular correctamente su fe y poderla entender correctamente para así poderla vivir, ¿verdad? La fe es lo más importante, todo empieza con la fe tiene primicia, pero definitivamente para poder vivir esa fe como debe ser tenemos que utilizar la razón y Dios quiere que hagamos eso. Por eso nos hizo seres inteligentes. Bueno, yo voy a dejar al señor Falconi que abunde en eso, pero pues quería solamente mencionarles a la audiencia. Ahora, antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a rezarle a la Santísima Virgen María para que inspire hoy al señor Miguel Ángel Falconi a que sean las palabras del Señor las que pues salgan de su boca, den esas palabras que necesitan escuchar los miles y miles de personas que van a ver este programa y personas que de verdad tienen sed de la verdad, que están sedientos de conocer la palabra de Dios, de poderla comprender y entender, y pues que así esas palabras calen en el corazón de ellos y ellos puedan pues entonces poder dar esos pasos que tienen que dar para poder servirle al Señor dignamente. Y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén, excelente. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, señor Falconi, primero pues quería presentarse brevemente. Yo sé que ya lo hicimos la otra vez, pero ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Para que las personas sepan. Y pues de ahí entonces comenzamos con el tema, si Dios quiere.
Muchas gracias, Luis. Bueno, yo tengo muchísimos años ya dando clases. Empecé dando clases de religión a muy temprana edad. He sido catequista, fui profesor universitario, empecé en el mundo de los negocios con unos pequeños negocios y emprendimientos. Todo me fue llevando al tema de consultorías empresariales. Trabajé con varias empresas tratando de alguna manera de humanizar la empresa, de que los dueños de empresa creen cultura dentro de la compañía y haya una justicia social dentro de la empresa. Posteriormente, lo que hice fue fundar el Instituto de Experiencia Exponencial hace 3 años, donde empezamos a enseñarle a muchísimos empresarios que no tuvieron la oportunidad de terminar su tercer nivel a ejecutar de manera adecuada la empresa, pero al mismo tiempo haciéndolo con una responsabilidad social altísima, que en términos católicos es lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, que fundamenta desde la Rerum Novarum la responsabilidad del patrón para con sus empleados en un eje muy, muy jerárquico. Es decir, no solamente proveyéndole el bienestar material, que es importantísimo, sino también el bienestar de la dignidad del trabajo. Es decir, que el hombre se dignifique en su trabajo, que su trabajo le haga ser mejor persona. Esa integralidad que muchas veces se ha olvidado y que es parte de lo que estamos tratando hoy, es parte de la filosofía. Para muchos empresarios, lamentablemente, la empresa es una cosa, y yo lo he escuchado lamentablemente de muchos católicos, es decir, el mundo empresarial es una cosa, la fe es otra. Entonces, claro, se permiten vivir esta dualidad, que es parte de los problemas del modernismo, tener esa dualidad entre la moral y la ejecución de la vida laboral, ¿no? Entre la moral cristiana, entre las prácticas cristianas, entre lo que la Iglesia me enseña respecto del trabajo y lo que yo ejecuto. Y en ese camino, liderando la parte académica, en conjunto con mis socios, personas que realmente he conocido por bendición divina, que me han ayudado a levantar esto, empezamos nuestra segunda carrera, que era justamente la filosofía, porque nos damos cuenta que dentro del mundo existen 3 falencias puntuales, que era la falta de justicia dentro del mundo empresarial, el mundo de los negocios, donde hay una competencia muy salvaje que a veces desgarra ciertas cosas que constituyen la dignidad humana, y al mismo tiempo veíamos que había una carencia de liderazgo, una carencia de pensamiento crítico en la sociedad. Y esa carencia de pensamiento crítico, de liderazgo de opinión, lleva a la juventud a no saber a dónde ver, cuál es el modelo a seguir, y eso naturalmente hace que la sociedad sea más propensa a la confusión, que es esa fusión de ideas que no necesariamente son compatibles. Y en eso, lamentablemente, nuestra fe también ha caído en ese campo, porque hay gente que vive confundida, digamos, de un modo considerándose católicos, pero viviendo contrarios a la fe y a la doctrina. Y esa confusión se da justamente por la falta de liderazgo filosófico, la falta de liderazgo de personas que sepan señalar dónde está la verdad, por qué es la verdad. Exacto, excelente. Ahora le pregunto, ¿verdad? La otra vez hablamos de filosofía, hablamos de teología. Yo quisiera que comenzara un poquito, que nos hablara un poco de qué significa ser hombre contrarrevolucionario, porque sé que vamos a hablar hoy de la filosofía para el hombre contrarrevolucionario, pero ¿a qué nos referimos? Y yo sé que yo lo he tocado varias veces en el programa, algunos invitados también, pero a veces hay confusión con eso. Es como que, ya somos contrarrevolucionarios porque es que el mundo ahora no cree en Cristo. Y sí, en cierto sentido, pero ¿por qué hay una revolución? ¿Qué significa que hay revolución y por qué nosotros somos contrarrevolucionarios? Perfecto, es una pregunta muy interesante y bueno, hay muchísimas formas de abordarlo, pero voy a tratar de hacerlo en un hilo un poquito histórico para que se entienda cómo es que ocurre todo esto. Luego del gran apogeo y la máxima expresión de la cristiandad que se da en la escolástica, puntualmente con Santo Tomás de Aquino, que logra ya unir teología y filosofía, que toma
los principios de la filosofía aristotélica y todo lo que se había desarrollado en filosofía hasta ese entonces y lo conjuga perfectamente con la teología y la doctrina católica, luego de eso hubo mucha gente que no terminó de comprender todo lo que Santo Tomás de Aquino había desarrollado, y eso pues en palabras de muchos tomistas actuales, el padre Cristian Ferraro, que lo cito porque fue uno de los que nos dio esa clase, mucho he conversado de tomismo con el padre también Federico Hayton, y claro, al final de cuentas vemos cómo la escolástica continúa, pero continúa ya en un periodo, luego en la Alta Edad Media, empieza un periodo muy académico, donde se permitían ciertas teorías que no necesariamente sean compatibles con la escolástica o con Tomás de Aquino, si estaban bien sustentadas, ¿no? Como hipótesis, como ideas, como teorías académicas. Y es a partir de estas teorías que se abre la posibilidad para muchos filósofos modernos, ¿ya? Entre ellos Descartes, Hobbes, Hume, se abre la posibilidad de empezar una filosofía de nuevo. Es decir, todo lo que se había reflexionado, todo lo que se había escrito, le vamos a poner un pause, vamos a dejarlo a un ladito y vamos a ver si empezamos de nuevo. Es como una especie de petición de principio, es un volver a evolucionar de ser, es una revolución, una reevolución. Desde ahí empieza, de alguna manera, a tratar de evolucionar desde otra petición de principio. Y lo interesante, o lo curioso, mejor dicho, de esta revolución es que no lo hace argumentando en contra de la filosofía realista aristotélico-tomista. Por ejemplo, no es que ellos cogen a Aristóteles, lo refutan formalmente y dicen lo que él dijo está equivocado. Tampoco toman a Santo Tomás de Aquino y dicen lo que él escribió está equivocado. Ellos lo único que hacen es, yo quiero encontrar un método distinto del de Aristóteles, distinto del de Tomás de Aquino, para explicar la realidad. Entonces, así Descartes va a proponer la duda como la fuente de las certezas racionales. Luego va a venir Hume y va a decir, no, son los sentidos, pero no nos podemos confiar tampoco completamente de los sentidos porque nunca vamos a saber lo que es la realidad. Y empieza una pelea entre estas personas que dicen que los sentidos es la fuente de la verdad y los otros que dicen que es la razón la fuente de la verdad. Cuando Aristóteles, 2000 años atrás, había dicho que eran las dos cosas y que las dos cosas tenían que funcionar de manera armónica. Los 5 sentidos externos, los 4 sentidos internos y la razón. Esas dos cosas, por ser facultades humanas y facultades espirituales, porque la facultad del sentido físico es una, pero el sentido completa su ser en la interpretación lógica. Entonces, la razón y los sentidos son facultades que me permiten conocer la verdad. Y estos filósofos en esa época empiezan a pelearse entre razón y experiencia. Entonces, en esa discusión se llaman, digamos, debates de siglos que van a terminar en peticiones de principios de otras cosas, como la religión. Entonces va a venir un famoso filósofo que no se conoció en su época, sino prácticamente 200 años después, que era Baruch Spinoza, que va a decir que Dios es ese ser etéreo que está fundido en todas las cosas. Un poquito lo que vemos en Avatar, ya la película de Avatar, ese Dios naturaleza, ese Dios impersonal, ese Dios que piensa pero no es un ser pensante, ese es el Dios de Spinoza. Entonces, 200 años después de que todo el mundo se pelea por esta petición de principios, por reevolucionar el pensamiento, muchas personas van a dejar la cuestión de Dios como un dogma de fe, cuando Santo Tomás de Aquino ya había logrado demostrar de la mano de Aristóteles, con 5 vías y una moral, 5 vías metafísicas y una vía moral, ya había logrado demostrar la existencia de Dios. O sea, Dios ya no era un problema filosófico. Existe un Dios
filosóficamente con estas características. Es un ser eterno, primer motor, es un ser personal, tiene inteligencia, voluntad, es un ser providente que sostiene las cosas en el ser, que causa el ser en las cosas, y es el ser que permite el bien. Entonces, cuando se entiende filosóficamente esto que logra Santo Tomás de Aquino, ya no se puede dudar de la existencia de Dios. Y estos filósofos modernos, en este afán de revolucionar el pensamiento, van cambiando este concepto filosófico de Dios y lo confunden. Por eso hay que tener mucha claridad cuando se estudia filosofía en qué es lo que estamos diciendo cuando nos referimos a Dios. Estamos hablando del Dios verdadero, el uno, el que mencionaba Aristóteles, el que menciona Plotino, el que después va a descubrir San Agustín y el que va a terminar de perfeccionar desde un componente filosófico Santo Tomás de Aquino con su filosofía. Ese Dios verdadero, uno, tiene un fundamento filosófico. El mismo Aristóteles, Sócrates incluso, logran descubrir que no pueden existir varios dioses, que tiene que existir uno particular, uno que, si existen los dioses, para ellos tenía que existir uno que los contenga a todos. Y de hecho, esa es la roca que se llamaba el Areópago, no el Teis, que decía al Teis, al uno, está sobre todo los demás, donde se para a Pablo a evangelizar. Entonces, claro, cuando hablamos de revolución, hablamos de todas estas personas que empiezan a tratar de cambiar el mundo. Y aquí me tomo un poquito las palabras del doctor Jordan Peterson, a quien yo escucho mucho, porque me gusta cuando él habla de ese sistema jerárquico. Digamos, más allá de sus creencias personales, que las desconozco, a mí me gusta entender que como psicólogo clínico dice, cuando una persona cree en Dios tiene una estructura vertical en su cabeza, y esa estructura vertical le permite tener una brújula de acción, una brújula moral que le va a decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Una persona que quita ese primer motor, ese primer fundamento que es Dios, es una persona que se confunde en su actuar, porque al final de cuentas las cosas no van a poder ser buenas o malas en sí mismas, sino en la medida en la que afecten a otras personas. Pero hay cosas que son malas en sí mismas y que no parecen afectar a otras personas, como la famosa mentira piadosa o estos medios que a veces utilizamos para conseguir fines buenos. Todo eso carece de sentido si no hay un fundamento estricto. Entonces, en ese momento, cuando todos estos filósofos empiezan a quitar a este Dios fundamento, todo el bien y el mal se convierte en algo relativo, llevando a la sociedad a velar solamente por esa paz, por esa idea de paraíso que es igual, paraíso terrenal, que es igual a una vida sin esfuerzo, una vida feliz aquí, ¿no? No es el concepto de la vida íntegra, la vida terrenal y la vida ulterior, la que está más allá de la muerte, que es en la que creían todos los clásicos, por ejemplo. Creían que el espíritu trascendía, que el alma trascendía la materia, que había un lugar más allá de la vida actual, y no es que vivían una vida miserable, porque también, y me permito aquí hacer esta refutación porque mucha gente la dice, es que la gente tenía una vida tan miserable que la única forma de vivir de alguna manera con esperanza era creer que iban a un lugar mejor después de vivir. Pero no es verdad, había mucha gente que tenía una vida muy buena en esas épocas, y tenía vida ostentosa o vida pacífica, vida con tierras, con rebaño, con familia, vida feliz. Y aún así creían en la trascendencia del espíritu sobre el cuerpo. Se quita este Dios y terminar, y digamos, el culmen de esta revolución se expresa en dos revoluciones puntuales, que es la revolución a la autoridad de la Iglesia, que se da en lo que mucha gente llama la revolución protestante, no la reforma como comúnmente se menciona, que va a terminar dividiendo la cristiandad de tal manera que se crean sistemas morales fuera de la doctrina católica. Y así tenemos todos los destrozos y los excesos que se permitieron dentro del mundo protestante.
tenemos, por ejemplo, que hay una confusión terrible cuando la gente señala la Inquisición, no a veces hablan de la Inquisición católica, sino de las protestantes, pero hay un confuso de cosas en la historia hoy, como nos la cuentan, que no nos permite ver eso. Y la segunda revolución que consolida la revolución propiamente de la que estamos hablando es la Revolución Francesa, que rompe con el antiguo régimen y convierte de alguna manera a las naciones hasta cierto punto en oclocracia, sería como el gobierno de una masa que no necesariamente se dirige al bien porque no tiene en bien el pensar, o de la masa impensante, como decía Polibio. Entonces hoy vemos que tenemos países que dirigen toda la política en torno a un eje, que es el eje económico. Y todos pelean por eso. De hecho, las grandes revoluciones de los dos últimos siglos han sido la revolución liberal. Podemos ver películas como Cristiada, donde se ve lo que la revolución liberal de derecha capitalista le hacía a los católicos. Y tenemos la revolución marxista y podemos ver grandes ejemplos de cómo estas revoluciones terminan también persiguiendo a la iglesia. Y es que no es ni la una ni la otra, esas filosofías de derecha y de izquierda, ambas giran en torno al único eje económico, como si el único problema del ser humano como ser humano se resolvería en una economía abundante, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales he tratado de ser un poquito sucinto, pero es un tema muy complejo y es un tema que hoy se mete en la cotidianidad toda, en la cotidianidad toda. Esta revolución implica confundir cosas cotidianas, o sea, creer, por ejemplo, en cuestiones como la ley de la atracción, estos temas orientalistas, el New Age, del que muchas veces se habla. Todo esto es la consecuencia del confuso de ideas que se viene arrastrando desde esa época, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Hay algo que ha hecho el demonio muy bien. Digo el demonio, ¿verdad? Nosotros somos católicos, pero también la revolución. Lo que tú dices, el que esté toda esta confusión, por ejemplo, en un mundo que sigue una filosofía sana, como lo hizo el Imperio Romano, justo cuando Jesucristo llega y luego los apóstoles comienzan a evangelizar, que es ese momento. Yo siempre digo, eso no es coincidencia, esa es la providencia, aprovechó esa época alta del intelecto humano, porque sí, esa es la realidad, esa filosofía que no era cristiana, ya sabía que existía un solo Dios, tenía una idea clara de que tenía que ser uno solo, que era omnipotente, que tenía que ser omnipresente. Bueno, todas estas cosas las sabían, no conocían que era trino, no sabían que se iba a ser hombre, ni la salvación. Eso ya es con la revelación, es lo que Santo Tomás de Aquino logra, ¿verdad? Enlazar entre ambas, entre la teología y la filosofía. Pero había un entendimiento que cuando, por ejemplo, San Pablo iba a hablarles a ellos del más allá, todo el mundo creía en el más allá, sabían que tenía que haber un más allá. Ahora, hoy en día la gente ni eso. La gente piensa que somos parásitos, que por algún accidente, un accidente muy bien hecho, la Tierra surge, estamos vivos aquí y simplemente vivimos, pero nos morimos y no pasa nada. O que no tenemos espíritu. O el hecho de que no existe una sola verdad. Tu verdad, mi verdad. Así se piensa hoy en día. Y cuando se habla de que la verdad debe ser absoluta, pues no pueden entender eso. No, la verdad, esta es tu verdad, esa es mi verdad. El relativismo no existiría si no hubieran todos estos males. Esa es la importancia que yo le veo a recuperar, que lamentablemente muchas veces la gente no entiende, incluso católico, la filosofía. Porque además de poder tener una mentalidad sana y dirigida correctamente hacia el verdadero Dios y hacia el orden que él mismo creó, y de esa manera poder pensar basado en ese orden. Algo que a mí me gusta mucho de Santo Tomás de Aquino, señor Falconi, usted puede abundar en esto, pero siempre él utiliza la palabra, bueno, en inglés dice is fitting, es conveniente. O sea, era conveniente que esto pasara. Es que es conveniente, y uno dice, ese conveniente a lo que él se refiere es a eso, al orden. Es que si vamos a seguir este orden, y este es el orden que Dios tiene, porque por ende esto nos lleva a la verdad, a la belleza, a lo puro, a lo verdadero, pues entonces es conveniente
que Dios hubiese hecho esto y aquello, que Jesús hubiese pasado por esto, o que el ser humano piense, o no que piense, que le sucedan estas cosas, o lo que sea, ¿verdad? Uno ve las cosas con un sentido completo, claro, conciso, no hay duda, tiene toda la lógica del mundo, pero si se saca la filosofía, ahí viene la confusión, porque entonces no sabemos hacia dónde pensar, no hay un norte, y creo que es la época que estamos viviendo ahora, en todos los aspectos de la vida, en políticos, sociales, en las finanzas, en lo moral, hasta dentro de la iglesia, lamentablemente. Uno escucha gente diciendo, no, esa es tu verdad, esa es la forma en que tú interpretas la Biblia, yo la interpreto de esta otra manera, y uno se queda, espera un momento. O sea, no, o sea, la Biblia nos tiene que estar dando este pasaje en específico debe tener un solo mensaje como tal, que debe, sí me podrá decir algo a mí en mi vida en algún momento y en la tuya, pero lo que quiere decir es lo que quiere decir. Y entonces eso se ha perdido. Yo le pregunto, señor Falconi, ¿cómo podemos hacer para recuperar eso? Porque a veces, pues, el católico a veces todavía a veces no ve eso. Y a mí personalmente lo que a mí me atrajo de la filosofía, que me fascina, lo que es la metafísica, también la filosofía, obviamente, todo esto me atrae mucho porque uno a veces está hablando con personas en la calle que cuando tú le mencionas la Biblia, se te ríen en la cara. Ya me vas a hablar del librito ese. Pero cuando uno le empieza a hablar de la existencia de Dios con una manera lógica, o defender la vida, algo que el mismo Jordan Peterson lo hace, gente como Ben Shapiro y gente así que no son necesariamente católicos, y te salen con argumentos que uno dice, wow, tremendo, hace sentido. Y no estoy usando la Biblia, no es que la quiera sacar para el lado, pero empiezo con algo filosófico y luego entonces que entra el evangelio. ¿Qué nos puede decir de eso, señor Falconi? ¿Qué podemos hacer nosotros los católicos, el católico que tal vez no está convencido, ¿verdad? Para darse cuenta de que sí, es necesario la filosofía? Bueno, me gustaría naturalmente citar aquí una frase particular de Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Él decía que la fe y la razón son dos alas con las cuales el espíritu humano se puede elevar. Y claro, eso no es algo que se lo inventó, eso es algo que ya se sabía de la época de Santo Tomás, incluso el mismo San Agustín lo dice varias veces. Y voy a tratar de responder con una reflexión, porque naturalmente es una pregunta muy, muy profunda. Primero, para seguir el hilo de lo que mencionabas al principio, Luis, cuando yo leí Fundada sobre la Roca, que se los recomiendo a todas las personas que quieran leer un libro corto sobre historia de la iglesia, de Louis de Wohl, él empezaba diciendo que los griegos creían que hubo una época de oro y que se desordenó por culpa del ser humano. Y esperaban a una redención, esperaban a alguien, hijo de un Dios que venga a resolverlo. Y era parte de su creencia. De algún modo, en los egipcios también había una creencia parecida y en Oriente también. Yo desconozco ahorita exactamente los puntos, pero cita 1, 2, 3, 4 ejemplos puntuales, Louis de Wohl, sobre cómo para la época en que nuestro Señor nace, se le llama plenitud de los tiempos por un sentido enorme. O sea, en todo el mundo ya habían estas semillas del verbo, estos espasmos que iban diciéndole a las gentes que algo iba a pasar. Y era cómico porque acá los aztecas creían que el hijo del sol iba a venir de Oriente. Y en Oriente se creía que la salvación o la restauración venía de Occidente. Entonces, todo confluía para que ocurra allí, donde ocurrió. Entonces, eso en primer lugar. Y ahí es donde la reflexión surge, que va con lo que tú mencionabas, me parece valiosísimo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, digamos, qué es lo que tenía que lograr el mundo para que sea la plenitud de los tiempos? Y por un lado, la Pax Romana, o sea, la civilización avanzó al punto que Cristo nace en medio de la Pax Romana, de una paz, no habían guerras, no estaban habiendo invasiones, esas ocurren después. Entonces ocurren en ese periodo. Eso fue forjado por personas, particularmente griegos, que empiezan a cuestionarse la realidad y empiezan a cuestionarse un tema fundamental, y es cómo debe de ser el ser humano, cómo debe de ser la sociedad.
y empiezan a concluir, debe de ser virtuosa, ¿no? El ser humano, hay algo que está bien, hay algo que está mal, empiezan a cuestionarse el origen del mal. Y por eso es que cuando llegan los apóstoles, la gente entendía lo que hablaba. Estaban hablando del más allá, de la vida después de la muerte, del reordenamiento de las cosas, del sentido del sufrimiento, explicaban el mal, curaban a los enfermos. Entonces era una cuestión integral lo que estaba ocurriendo. Y ya para entonces, incluso en esa época, habían seguidores de Platón, por ejemplo, que ya hablaban de encontrarse místicamente con el uno, con esa unidad que va a terminar de unificar mi interior. Entonces, uno empieza a ver esos símiles que, ojo, los vio San Agustín. San Agustín era muy seguidor, él era seguidor de los neoplatónicos, él era seguidor de Platón, él trataba de entender esa filosofía que le hacía sentido y por eso después en todos sus tratados, él lo que hace es entender el logos de Platón, que no es otra cosa sino el verbo, lo que constituye el centro del ser, con Cristo, lo unifica. Entonces se dice pues que San Agustín cristianiza a Platón, ¿no? Póstumamente. Entonces se entiende que esa tendencia con la que Dios crea al ser humano, esa tensión hacia Él con la que nos crea, empieza a actuar antes de que Cristo llegue y se encarne en el mundo, para que cuando se encarne en el mundo ya esté una base sobre la cual Él pueda dar fruto, ¿no? Porque él es la semilla, Él es el verbo, Él es el que da fruto, Él es la palabra de vida. Entonces, cuando se entiende eso y hacemos un ejercicio muy particular de reflexión, y por eso decía que iba a responder con una reflexión muy particular. Yo antes de encontrarme con Dios, pues yo nací católico, a mí me bautizaron, yo hice la primera comunión, pero naturalmente tuve un punto en el que yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida, este es el Dios con el que yo me encontré y este es al que quiero anunciar, este es según quien yo quiero vivir, este es a quien yo quiero servir. Ese momento culmen ocurrió hace 23 años. Y ese momento, todavía lo recuerdo, 27 de octubre del año 2000. Y en ese momento que yo descubro la verdad, si yo hago un ejercicio de reflexión, Dios ya venía preparándome antes. Yo tuve, por ejemplo, un profesor de filosofía que pues no era tan católico, estuvo en el seminario y se salió justamente porque no siguió con la doctrina. Pero era un excelente profesor de filosofía, tanto que me hizo entender lógica cuando yo tenía apenas 12 años. Y ese profesor me enamoró de la lógica, me hizo entender la lógica aristotélica y me hizo entender cómo funcionaba el mundo de la lógica para descubrir la verdad. Yo tuve los primeros problemas que uno puede tener a los 12 años, era decidir a dónde irse en vacaciones, ¿no? Los papás nos daban una opción, te quieres ir a la playa, pasar los 4 meses, o te quieres ir donde tu abuelita a la sierra. Y uno tenía que tomar una decisión y en ese momento era la decisión complicada porque son 4 meses que yo no sé si me voy mejor acá o acá. Yo las consultaba con mi profesor pues, y las respuestas eran muy, muy sencillas en términos filosóficos, pero eso fue una forma de preparación para que cuando llegase Dios a mi vida en ese encuentro que no puede sino ser sobrenatural, esté preparado para poder dar fruto, para que, no yo, para que esa palabra, para que ese ejercicio dé fruto en mí y yo pueda pues responder en servir a Dios, en ir a misa, en vivir una fe coherente, en evangelizar, en hacer apostolado. Entonces, ¿qué cosa puede hacer una persona? Yo diría puntualmente, en base a esta pequeña anécdota personal y haciendo un análisis de la historia, 2 cosas puntuales. Reflexionar siempre en torno a la verdad. Yo tengo muchos amigos que no son católicos y que son, yo les llamo intelectualmente honestos. Tengo uno que es ateo, marxista, pero intelectualmente honesto. Y son personas que en conocer a la verdad, tarde o temprano estarán preparados para recibir a la persona que es la verdad. Y así muchas personas que yo conozco que no necesariamente gozan de la fe hoy, porque la fe es un don sobrenatural.
Pero por eso la tensión que tenemos nosotros espiritual, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto, a conocer la verdad, es la mejor preparación que podemos hacer como seres humanos para poder recibir ese don bellísimo, esa luz que es la fe propiamente. Entonces, para el católico, para el cristiano contrarrevolucionario, la filosofía es fundamental, sobre todo hoy, en una era de confusiones, en una era donde el bien está mezclado con la conveniencia, donde la verdad está mezclada con la opinión, donde todo el mundo opina de lo que no sabe, afirma lo que no conoce. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo podemos anunciarle? Porque el problema más grande no es que yo conozca la verdad. El problema más grande, y a mí me tocó vivirlo, es ir a una universidad y ver un profesor al frente enseñando la mentira, enseñando el error, enseñando el mal, y no tener las herramientas para evitar que los 40, 50 estudiantes que están sentados atrás no caigan en eso. Ese es el fundamento más, y de nuevo lo repito, y me enternece muchísimo el amor de Dios, porque yo recuerdo, siempre tuve ese ímpetu contra los profesores que enseñaban mal. Yo fui muy tajante con ellos y eso me llevaba a leer más, a formarme más, a tener que estudiar más de lo que mandaban, para decirle, profesor, no es así. Profesores que enseñaban historia, en historia enseñaban la leyenda negra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una España que saqueaba, violaba y nos dejó pobres, que no es verdad. Enseñaban la leyenda negra de las cruzadas, ¿no? Nosotros matábamos en nombre de Dios y quitábamos las riquezas a los pueblos inocentes. No es verdad. Fueron reacciones a las primeras yihads de los islámicos, pero no te enseñaban así. Profesores ecologistas que decían tenemos que ser menos porque se van a acabar los recursos. Profesores de universidades privadas aquí en el Ecuador que sacaban de su bolsillo preservativos para tirárselos a las personas mientras daban su clase porque el mundo se iba a acabar. Ese es el mundo en el que vivimos. Y uno no puede simplemente levantar la mano y decir, eso está mal porque la iglesia lo dice. Porque eso es darle la razón al profesor. Entonces, es levantar la mano y, como tú decías, Luis, dar la razón real. La razón real no me refiero a que la otra sea mentira, me refiero a la razón de la realidad, de la verdad natural, no solo la sobrenatural, porque existe un tema puntual, una realidad que me dice que eso tiene que ser mentira. Entonces, claro, yo tuve que demostrarle, por ejemplo, a ese profesor que hablaba sobre la sobrepoblación de manera numérica. Yo tuve que estudiar el caso de Thomas Malthus y poder demostrarle que efectivamente no mejor dicho, no existe esta sobrepoblación, porque numéricamente no daban los números. O sea, ¿cuánto espacio ocupamos? Y bueno, eso fue algo que en ese momento yo tuve algunas personas que me ayudaron a investigar y poder pues elaborar esa respuesta. Pero eso es lo que tiene que hacer el católico hoy. Anunciar la verdad de Cristo, sí, pero también denunciar el error. Y el problema es que el error no es error porque alguien lo dice, es error porque tiene algo errado en su fundamento estructural, en su lógica, en su filosofía. Y hoy particularmente que nos atacan tantas filosofías, tantas ideologías, la ideología de género, la ideología del ecologismo, la ideología incluso de la teología de la liberación, que termina, digamos, denigrando el cristianismo solamente una posición económica, ¿no? Una posición pobrista. Y eso es un error. Entonces, al final de cuentas, terminamos confundiendo todo y en ese mundo tenemos que criar a nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿cómo los vamos a preparar para que vayan a estudiar y no terminen herejes, por decir de algún modo algo, que no terminen confundidos? Y eso parte de que cuando yo viva mi fe, la vivo desde la realidad, la vivo desde lo objetivo.
muy distinto a decir tú tienes que creer en Dios porque tienes que creer en Dios, a decir tienes que creer en Dios porque mira el universo, mira la realidad, que es para lo que decía el padre Carreira, ¿no? Manuel Carreira, que era astrofísico, en su momento tuve la gracia de conocerlo. Y claro, cuando él hablaba de Dios, él no hablaba ni siquiera del Dios filosófico, él decía, es que científicamente todo está tan perfectamente, ¿no?, que no creer en Dios es más dogmático que creer en Él. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos y la filosofía de alguna manera hoy cumple una labor interesante de estructura interna, un pilar fundamental en la estructura del ser humano desde un punto de vista humano, naturalmente, pero es ese pilar que adentro me permite ser el sostén o me permite de alguna manera recibir la fe, un don sobrenatural, ¿no? Y este don sobrenatural es como una hermosa escultura que va posada sobre un pilar que puede ser bonito y todo. Bueno, lo que yo tengo que hacer es el pilar, ¿no? La escultura la va a poner Dios allí, pero es ese pilar que sostiene esa fe para incluso vivir el resto de nuestras vidas humanas, nuestra vida terrenal, reflexionando eso de manera correcta, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente, señor Falconi. Ahora le pregunto, ya que muchos me han escrito, y le he contado a usted fuera del aire, buscando cursos de filosofía, cómo puedo estudiar, quiero formarme, quiero prepararme mejor, Luis. Se han inspirado mucho por los invitados que hemos tenido, incluyéndolo usted, muchos sacerdotes que son muy buenos en filosofía, expresándose, articulando estas ideas. Cuando uno descubre a Santo Tomás de Aquino, uno se da cuenta, uno dice, no, yo necesito estudiar filosofía, porque es tener esa mentalidad de cómo expresar una idea, la lógica, a ver, lo que es verdaderamente lógica, cómo pensar, que hoy en día no sabemos pensar, no sabemos articular una idea, no sabemos hacer una conclusión, unos fundamentos, no sabemos, nada de eso nos los enseñan en la escuela hoy en día, lamentablemente. Y ustedes, yo sé que, como mencionaste al principio, estás con este proyecto del Instituto de la Experiencia Exponencial, si no me equivoco, así se llama. ¿Cómo las personas, primero, pues, cuáles son los requisitos, verdad? Porque sé que mucha gente a veces pregunta, wow, pues tengo que tener estudios, ¿qué tengo que tener? Tengo que pasar una entrevista. ¿Qué tienen que hacer para poder ser parte de este instituto, de beneficiarse de él? Si hay costos, cómo se hace, cómo pueden matricularse, qué pueden hacer, porque sé que después de esta conversación que hemos tenido, muchos tal vez están pensando, oye, me gustaría pues tal vez un curso de filosofía, aprender un poco más para así poder articular mejor mi fe. ¿Qué pueden hacer los que estén interesados? Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Bueno, nuestro instituto tiene su propia página web que es iex.com.c, www.iex.com.c. Pueden acceder allí directamente, pedir información, escribirnos a nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, Instituto de Experiencia Exponencial. En IEX estamos como en Instagram, perdón, estamos como iex.es. Allí también hay números de contacto directamente con links de WhatsApp. Tenemos un Linktree también que lo vamos a poner ahora en la descripción para que lo puedan anclar allí y puedan comunicarse con nosotros. Actualmente estamos ya entrando en filosofía contemporánea. Vamos a empezar con la certificación de filosofía estética ahora entre diciembre y enero, que es una oportunidad importante para empezar a estudiar filosofía desde la belleza, ese trascendental enorme que nos permite encontrar con Dios. Nadie sabe por qué nos gusta tanto los atardeceres, y es porque demuestran el esplendor del ser, del sol, y eso es lo que de alguna manera captura nuestra atención. Actualmente en IEX estamos ya preparando la segunda promoción para arrancar este 2024 de filosofía, pero como les dije, pueden iniciar con la certificación de estética. Nosotros tenemos algunos métodos de pago. La carrera toda dura más o menos 24 meses y pues, dentro de todo el plan de pagos está incluida la titulación. Pueden matricularse con $500 en mensualidades. Me parece que está entre los $280 y $290 mensuales durante los 2 años y se van a poder titular. Tengan también conciencia que cada persona, cada laico que estudie con nosotros colabora con un 20% de beca de asistencia. Para los religiosos que quieran estar con nosotros, actualmente tenemos
me parece que son seis religiosos entre diáconos permanentes, monjitas y sacerdotes que están estudiando con nosotros porque quieren de alguna manera reforzar esa filosofía realista que hoy lamentablemente escasea incluso en muchos seminarios del mundo, ¿no? Excelente, excelente. ¿Qué le iba a comentar? Es un instituto, ¿no? So, la gente obtiene un certificado, ¿no? Sí, las personas obtienen 10 certificaciones de parte del instituto y esas 10 certificaciones por todo su contenido académico les van a permitir obtener una licenciatura en filosofía, un bachelor en philosophy en alianza con la Universidad Católica de Nueva España, que está domiciliada en Estados Unidos. Ellos son, pues, como universidad religiosa, quienes nos han dado el aval, los que están avalando la malla completa. Lamentablemente en países latinoamericanos filosofía se relaciona directamente a educación, entonces no existen mallas que permitan la obtención de esta titulación como en el caso de esta universidad que ha tenido por bien darnos su aval. Qué bueno, ¿no? Excelente. Sí, que no es simplemente un cursito y ya, ¿verdad? Uno obtiene esta certificación muy bien, apoyada por una universidad también. Es algo muy bueno, de verdad. Yo sé que yo solto a las personas que nos están viendo, que a veces me hacen las preguntas y pues yo estudié acá en Estados Unidos, entonces pues todo es en inglés y a veces la gente no habla inglés. Y entonces me recuerdo la primera vez que conocí al señor Miguel, decirle eso. Qué bueno que los conozco ahora ustedes porque pues se me hace bien difícil conseguir algo en español. Yo llevo ya 20 y pico de años acá y pues hice todo acá en inglés. Y pues lo que recomiendo es lo que conocía, pero ahora que los conozco a ustedes, los que me ven lo saben, que cuando me han escrito les he recomendado el Instituto de la Experiencia Exponencial para filosofía, para prepararse mejor y ya empezando uno a estudiar estas cosas cuando el Señor va iluminando a uno para ver hacia dónde uno se quiere dirigir, porque también así es que funciona. Uno va dando los pasos y el Señor va dándole luz a uno para uno darse cuenta, ok, pues voy a seguir hacia esta dirección o voy a ponerme a hacer esto o simplemente tener esa preparación para poder estar un poco más fuerte en la carrera actual que uno ya tiene. Todo eso es excelente. Miguel, quisiera darle unos minutos para concluir, si quiere añadir algo más, algo que quiera decirle a la audiencia y con eso pues entonces terminamos. Sí, muchas gracias Luis. Nada, simplemente exhortarlos definitivamente a que estudien filosofía, independientemente de que estén o no en nuestro instituto, que lean. Yo creo que uno de los grandes beneficios, yo no tuve la oportunidad de estudiar filosofía formalmente en algún lugar porque acá en mi país no existía, pero fui agente prudente, pedí que me prestaran libros y así empecé. Por ahí detrás debe estar uno de los libros en los que empecé este camino del conocimiento y este camino del conocimiento que abre el espíritu a la verdad trascendente, que es el encuentro particular con Dios, ¿no? Entonces yo exhorto altamente a todas las personas a buscar siempre la verdad, a buscar el bien, a no conformarse con cosas que no tengan razón suficiente y sobre todo a no creer que cualquier cosa que alimente el espíritu es suficiente, porque hoy tenemos New Age, meditaciones, el mindfulness y tantas cosas que nos ofrecen una felicidad mediática, pero en realidad, en lo profundo de nuestro corazón, nuestra experiencia nos enseña que eso tampoco es suficiente. Ese encuentro personal es el encuentro personal con la persona de Jesucristo, con la persona de Dios, la única que calma el espíritu y nos da esa experiencia espiritual de decir, aquí es, ¿no? En la misma experiencia que tuvo San Pedro en la transfiguración, hagamos tres cosas, ese deseo de quedarme aquí. Cuando llegamos a ese punto que requiere obviamente una predisposición de nuestro espíritu, que tiene que estar de alguna manera formado en el intelecto y en su voluntad, cuestiones que se logran con la lectura, el aprendizaje, la templanza y la virtud, podemos recibir mejor esa revelación de Cristo y todo aquello que Dios nos quiera decir para ir cumpliendo nuestra misión en este mundo. Perfecto, excelente. Bueno, pues una vez más invito a la audiencia a que vea los enlaces que tenemos en la descripción del programa. Yo los voy a colocar en los comentarios también para que los vean fácilmente. No tengan miedo, vayan a los enlaces, desen la oportunidad. De verdad que vale la pena prepararse y es necesario. Y pues nada, pues con eso entonces nos despedimos. Miguel, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Esperemos Dios que no sea la última vez.
estos temas a mí me fascinan, lo que es filosofía, todo eso a mí me fascina y pudiéramos estar hablando como 2 horas más, pero pues se nos va el tiempo. Pero son temas que de verdad, pues a mí uno, como te digo, uno ama a Dios con el corazón, pero cuando uno habla de estos temas, la mente también se expande y uno dice, wow, me quiero seguir acercando más a quien mi mente no da, porque la mente, verdad, no jamás podremos entender a Dios completamente, pero Él nos ha dado el intelecto para poderlo articular lo mejor posible en esta realidad. Y es una manera de amarlo también a Él, así que, y de vivirlo. Así que le agradezco el tiempo. Yo le pido las oraciones a la gente que nos está viendo por el señor Miguel y por el Instituto de la Experiencia Exponencial para que el Señor los ayude y sigan haciendo el trabajo que están haciendo, que sabemos que no es fácil. Hay muchos enemigos hoy en día también en contra de este tipo de aprendizaje. Así que nada, pedimos por eso y nada, pues con eso nos despedimos. Señor Miguel, Dios lo bendiga y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.